muchachos, hoy vamos a hablar de movimiento oscilatorio. Un movimiento oscilatorio es aquel que se da de manera repetitiva y siempre va a ir desde un punto hasta volver a ese nuevo punto. Es decir, que si un objeto arranca en el punto A, va a pasar por el punto 0 y luego va a pasar a otro punto B. Quiere decir que viene desde acá hasta acá y luego se devuelve. A eso es a lo que nos vamos a conocer como una oscilación. Hay que tener claridad acá, es que si tuviéramos, digamos, un péndulo que arranca en este punto y ella se va moviendo, llega a este punto y finalmente llega a este punto y se devuelve, un movimiento completamente oscilatorio, es decir, que hace esto. Entonces toda esta vuelta es lo que se va a conocer como una oscilación. Es decir, si hablamos de uno que viene desde acá hasta el punto B, entonces sería media oscilación. Y si viene desde acá hasta acá, entonces estaríamos hablando de la cuarta parte de una oscilación. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta para hablar de movimientos oscilatorios, que se va moviendo de manera periódica. Ojo, debe ser de manera periódica. Ahora, ¿qué es el periodo? El periodo, para los que ya vieron movimiento circular uniforme, el periodo se mide o se expresa con la letra T mayúscula y se mide en segundos. ¿Y qué es el periodo? Es el tiempo que se demora en hacer una oscilación completa, es decir, venir desde el punto A, que habíamos dicho ahora, pasar por el punto 0 y llegar al punto B, ir desde acá hasta acá y devolverse. Eso es el tiempo que se demora, se le conoce como periodo. Ahora, la frecuencia se mide en hertz y es lo que se mueve en exactamente un segundo. Hay que tener ahí, no va a ser la frecuencia, no va a ser el periodo, sino que va a ser lo que se mueve exactamente en un solo segundo. Ahora, ¿qué es la elongación? La elongación, hablando del mismo péndulo que estábamos trabajando ahora, estamos hablando de este. La elongación es la posición, digamos acá, la posición en la que se encuentra la partícula, solamente eso, la posición. Y la amplitud es la máxima elongación a la que puede llegar una partícula. Veámoslo con un ejemplo. En las figuras estamos observando cómo un péndulo se mueve y ahí está describiendo su máxima elongación y estamos viendo las posiciones en las que se encuentra. Igualmente el resorte se mueve de tal manera que sube hasta su máxima posición, luego llega al punto que se llama punto de equilibrio, que está justo en la mitad, y luego baja hasta el punto negativo de su amplitud. Entonces hay que tener en cuenta esas características. La amplitud es la máxima elongación o lo máximo que se puede abrir y lo máximo que se puede cerrar. Esa es la parte que hay que tener en cuenta, y cuando está en la parte de arriba vamos a decir que es positivo y cuando está en la parte de abajo vamos a decir que es negativo. Hecha esta descripción, vamos a hablar de movimiento armónico simple. Veamos un ejemplo de esto. Nos dice, un bloque atado a un resorte oscila sin fricción entre las posiciones B y B' indicadas. Si en 10 segundos pasa 20 veces por el punto B, determinar periodo, frecuencia y amplitud. Ahí estamos viendo la imagen de nuestro problema. Notemos que se estira exactamente 6 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que la mitad, que es el punto de origen, va a hacer que la amplitud nos dé 3 centímetros. Esta es la parte sencilla de nuestro problema, 3 centímetros. Ahora vamos a hallar el periodo, la frecuencia y ya hallamos la amplitud. ¿Qué tenemos? Nos dice que nos dice que en 10 segundos, o sea, tiempo es igual a 10 segundos, da exactamente 20 vueltas. Aquí hay que tener cuidado con este problema. 20 vueltas. Eso quiere decir que el periodo va a ser igual al tiempo, que es 10 segundos, sobre el número de vueltas. Y al hacer esa división nos va a dar que esto da 0,5 segundos. Eso significa que en medio segundo él va a dar una vuelta, y esto tiene pues toda la lógica del caso, porque si se demora 10 segundos en dar 20 vueltas, pues demoraríamos solamente medio segundo para dar
nos demoraríamos solamente medio segundo para dar una vuelta completa, o lo que se conoce también como un ciclo completo. Finalmente, hallar la frecuencia, nos decimos la frecuencia va a ser igual, esta que también nos la aprendimos, movimiento circular uniforme, nos dice que la frecuencia es 1 sobre periodo, 1 sobre 0,5, y esto nos da 2 Hz. Es decir, la interpretación de esto es que en un solo segundo, ojo con esto, en un solo segundo él da 2 vueltas o simplemente hace 2 oscilaciones exactamente en un segundo. Esta es la parte, pues el ejercicio supremamente sencillo de resolver. Si una esfera se suelta, como lo está mostrando la figura, pues nos piden que describamos esa clase de movimiento, si existe fricción y si no hay fricción. Entonces, si no hay fricción, entonces llamaríamos movimiento ideal, y en ese caso la esfera se movería de acá hasta acá y luego se devolvería de manera infinita, porque al no haber fricción, eso es lo que llamaríamos un movimiento ideal. Ahora, si existe fricción, pues sería cada vez que va bajando, como está tocando la superficie, ella va a ir perdiendo energía, y al ir perdiendo energía va a ir disminuyendo su velocidad hasta finalmente tener que detenerse. Esa es la descripción de ese movimiento, y pues es bastante sencilla de interpretar. Vamos a introducir el concepto ahora sí de movimiento armónico simple. Lo primero que hay que tener en cuenta es que para que algo sea un movimiento armónico simple o se describa un movimiento armónico simple, tiene que existir una fuerza restauradora, como en los muelles. Es decir, un resorte, cuando usted lo jala, él tiende de nuevo a volver al mismo punto. A eso es a lo que llamamos una fuerza restauradora, y esta fuerza es directamente proporcional a la elongación que ella tenga. Esta es la primera parte que hay que tener. Es decir, sigue la ley de Hooke, que dice que F o fuerza es igual a menos K por X, donde K es una constante y esta constante se mide en newtons sobre metros, y X es la elongación, que ya sabemos que era la elongación que se mide en metros. Bien, esto es lo que llamaríamos una fuerza restauradora, y siempre que haya un movimiento armónico simple tiene que existir una fuerza restauradora. Adicional a eso, no debe haber fricción, es decir, debe ser un movimiento ideal y perpetuo. Y finalmente, tiene que existir oscilaciones periódicas. Ojo con esto, deben ser siempre las mismas características. Y como estamos viendo en la figura, siempre que hablamos de un movimiento armónico simple estamos hablando de una proyección sobre un movimiento circular uniforme, y en este punto hay que tener claridad, porque si estamos hablando de la proyección de un movimiento circular uniforme, muchas de las fórmulas que tuvimos que aprender en este tema las tendremos que recapitular acá. Como podemos observar, ahí estamos viendo cómo se va proyectando estas imágenes. Bien, entonces vamos a tratar de mostrarlo un poquitico más claro. Si tenemos una circunferencia y aquí tenemos nuestro vector que se va moviendo de manera circular, entonces tendríamos que tener acá una proyección. Justo en este punto vamos a decir que es el origen o el punto cero, y su máxima elongación va a estar cuando estemos en este punto, y a este punto lo vamos a llamar A, que es su máxima elongación. Ahora, cuando esté en este punto nuestro vector, entonces este de acá lo vamos a llamar menos A. Hay que tener en cuenta que este valor y este valor son los mismos, pero uno positivo y el otro negativo. O sea que si este valiera 5 metros, entonces este nos valdría menos 5 metros. Hay que tener pues cuidado con este punto, y este es lo que llamamos el punto de equilibrio. Es decir, a medida que un objeto se va moviendo, va describiendo esta posición. Es decir, si viene acá, nos va a decir que está en esta posición. Si viene acá, nos va a decir que está en esta posición x sub 0. Y esta posición se describe con una función trigonométrica. Ahí estamos observando nuevamente la imagen, cómo se va haciendo esa descripción, y entonces tendríamos que hablar de las ecuaciones de movimiento que describen un movimiento armónico simple. Entonces vamos a decir que la posición está dada por el valor de la amplitud multiplicada por el seno del ángulo. Ojo con esto, el seno del ángulo. Es decir, este ángulo que estamos viendo acá sería alfa, y es el que nos está representando este movimiento. A por seno de alfa. Hay que tener en cuenta también
que yo podría empezar a ver este movimiento no necesariamente acá, sino que lo pude haber empezado a ver en este punto o en este punto, y entonces en este caso hablaríamos de un ángulo de fase. Es decir, que esto lo podría nuevamente reescribir como seno de alfa por el ángulo de fase. Bien, esta sería nuestra ecuación o la ecuación de posición de un movimiento armónico simple. Y recordemos, por nuestro curso de movimiento circular uniforme, que alfa es igual a WT. Esto no lo vamos a explicar acá con detalle, sino que solo miran en el tema pasado. Ahora, alfa igual a WT, entonces nos fijaríamos que X es igual a la amplitud por el seno de WT más phi sub 0. ¿Qué es lo que hay que tener claridad acá? Que estas unidades sí estén en forma angular. Pues nosotros recordamos que la velocidad angular se da en radianes por segundo y el tiempo se da en segundos. Estos se cancelarían y nos darían radianes. ¿Y esto por qué lo hago de esta manera? Para que entendamos que en este punto nuestras calculadoras, cuando las trabajemos, deben estar en radianes, porque todos estos ángulos los vamos a manejar a partir de ahora en radianes. Es decir, si tenemos un ángulo, digamos que 180 grados, esto lo que realmente va a hacer es pi. Y si nos dicen un ángulo de 45 grados, pues tendríamos que hacer una conversión para poder saber cuál es el ángulo que debo colocar en radianes. Esto simplemente nos daría que pi cuartos, que x es igual a pi cuartos, y en ese caso pues colocaría ese valor. Entonces ya tenemos un punto aquí a favor de nosotros, es la ecuación de posición. Ahora, ¿qué más tenemos? La ecuación de velocidad. La ecuación de velocidad sería la amplitud multiplicado por la velocidad angular por el coseno de omega t más el ángulo de fase nuevamente. Y la aceleración va a estar dada por menos la amplitud por la velocidad angular al cuadrado por el seno de omega t más phi sub 0, que sería el ángulo de fase. Estas son como las ecuaciones que vamos a necesitar para poder estar resolviendo nuestros problemas. ¿Qué vamos a calcular en este punto para tener algunas claridades importantes? Primero, como el objeto está arrancando, puede estar arrancando de acá o de acá o de acá, hay que ver cuáles son las velocidades que tienen en cada uno de esos momentos, cuál es su amplitud y cuál es su posición. Pues ya sabemos que acá y acá la amplitud es A, justo cuando la posición está en A, que está en su máxima elongación. ¿Y cuál es el ángulo que se está formando acá? Un ángulo de pi medios, y pues tiene todo el sentido si vamos a hablar de posiciones de equilibrio. Es decir, si yo estoy en una posición de equilibrio, yo digo que x es igual a A por seno de pi medios. Y seno de pi medios, pues el seno de pi medios, que es cateto opuesto, nos daría 1, o sea que nos da A. O sea que ahí no hay ningún problema. Aquí sería pi medios. ¿Cuánto sería acá? 3 pi medios. Y en 3 pi medios de nuevo, entonces diríamos que x es igual a seno de 3 pi medios, y esto nos daría menos A. Entonces, tanto en esta posición como en esta posición, pues está determinado correctamente por la ecuación, y ya lo otro sería determinar en qué valor cuando estamos en alguna posición diferente. Ahora, si estamos hablando de la velocidad, ojo con esto porque estamos hablando también de las fuerzas restauradoras. Entonces, cuando un objeto se encuentra acá, su velocidad, mire que como está arrancando, aquí la velocidad va a ser 0. Ojo con esto, la velocidad en este punto va a ser 0. En este punto la velocidad va a ser la velocidad máxima posible, porque justo cuando llega acá, él empieza a disminuir su velocidad hasta llegar acá, que es 0 nuevamente. Entonces, aquí tendríamos la velocidad 0, aquí tendríamos la velocidad máxima, es decir que la velocidad máxima la va a adquirir en el punto de equilibrio. Y de nuevo, al llegar a este punto, nuestra velocidad sería 0, y de nuevo se devuelve porque estamos hablando de un movimiento oscilatorio. Entonces ya en este caso empezaría a aumentar, y cuando llega acá de nuevo empieza a disminuir y de nuevo se devuelve, y así sucesivamente hasta el infinito, pues porque el movimiento nunca se detiene. Entonces esta ecuación pues nos va a describir de manera correcta esa clase de movimiento.
Y finalmente la aceleración, que aquí nos aparece negativa, es porque la aceleración siempre va a ir, en este caso, cuando vienes acá, mire que la aceleración va aumentando, por lo tanto acá sería positiva, mientras que acá la aceleración va disminuyendo porque está frenando el vehículo, entonces sería negativa. Entonces hay que tener en cuenta esas características para poder entender de manera más clara esta clase de movimientos. Entonces recordemos, un movimiento armónico simple está descrito por estas ecuaciones, y pues obviamente podemos sacar otras ecuaciones que van a ser bastante relevantes a medida que vayamos aumentando o avanzando el curso, como por ejemplo que la aceleración se puede escribir como menos a, pues mire que acá AW seno de omega t es la posición, o sea que yo puedo escribir que esto es menos W por la posición, menos W al cuadrado por la posición sería nuestra aceleración, y esto nos va a permitir hacer unos cálculos supremamente importantes. ¿Y cuál es? Que yo conozco que la fuerza es igual a menos K por X, y por la primera ley de Newton, perdón, por la segunda ley de Newton, sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Y entonces, ¿cuánto vale la aceleración? Acá la tenemos, tendríamos que menos K por X es igual a masa por aceleración, que es menos W al cuadrado por X, y de aquí los signos se cancelan y se cancela la X, entonces nos quedaría que K es igual a M por W al cuadrado. Esto es supremamente importante porque de acá yo puedo decir que W es igual a K sobre M con raíz cuadrada. Bien, y esta es nuestra velocidad angular, pero también recordemos que W se puede escribir como 2pi sobre el periodo. Esto quiere decir que si reemplazo acá, nos quedaría que 2pi sobre el periodo es igual a la raíz de K sobre M. Y esta fórmula va a ser muy importante porque si despejamos esta fórmula, vamos a obtener, vamos a escribirlo por acá, vamos a obtener que el periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de M sobre K. Es decir, que el periodo se va a relacionar tanto con la masa como con el como con la constante del resorte, es decir, la constante de restitución. Y estas son como las fórmulas más relevantes que necesitamos para empezar a resolver problemas de movimiento armónico simple, y digamos que esta es como la introducción al tema para poder empezar a resolver unos ejercicios. Vamos a resolver un ejercicio de esta temática. Vamos a proceder a resolver este problema. Un ascensor de carga tiene una masa de 150 kilogramos. Eso quiere decir que la masa del ascensor, el peso del ascensor, va a estar dado por la relación entre esta masa y obviamente la gravedad. Cuando transporta el máximo de carga, que son 350 kilogramos, comprime 4 resortes de 3 centímetros. Considerando que los resortes actúan como uno solo, calcular, y vamos a resolver estas dos preguntitas. La constante del resorte, y la longitud de la compresión del resorte cuando el ascensor no tiene carga. Entonces vamos a resolver este problema de manera pues rápida. Lo primero que hay que tener en cuenta es que si el resorte se está moviendo, es decir, está haciendo un movimiento oscilatorio, estamos tratando de mirar cuál es la compresión. Y esa compresión se da gracias a la ley de Hooke. No se les olvide, la constante de restitución, y decimos que la fuerza es igual a menos K por X. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta, que aquí se está utilizando la constante de restitución, que es lo que hemos venido trabajando. Y adicional, estamos trabajando las leyes de Newton. Como hay movimiento y hay velocidades que primero van disminuyendo y luego empiezan a aumentar, o al revés, primero aumentan y luego empiezan a disminuir, entonces también estamos hablando de la segunda ley de Newton, donde dice que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos la masa? Claro que sí, como hay dos masas, tenemos una primera masa que es de 150 kilogramos, y tenemos una segunda masa que es de 350 kilogramos. Y la aceleración vamos a trabajar como usualmente lo hacemos en todos los videos, la vamos a trabajar como 10 metros sobre segundos al cuadrado.
De esta manera vamos a calcular la fuerza ejercida por el ascensor. Entonces en este caso sería 150 más 350 nos daría 500 kilogramos, y esto lo vamos a multiplicar por 10 metros sobre segundos al cuadrado, y este resultado nos da 5000. ¿Pero 5000 qué? 5000 newtons. Entonces aquí ya tenemos la respuesta de la fuerza que se está utilizando en este problema. Pero nos están pidiendo la constante del resorte. Esto es importante. ¿Cuál es la constante de restitución del resorte? Es decir, esta acá. ¿Cómo la llamo? Simplemente reemplazando entre masa y aceleración. Recordemos que como la aceleración va hacia abajo, es positiva, ¿qué nos están pidiendo? La constante K. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a copiar los datos. Vamos a decir que K por X, como el desplazamiento es negativo, entonces vamos a dejar esta parte positiva, es igual a 500 newtons. Y finalmente vamos a decir que K es igual, vamos a omitir las unidades en este punto, es igual a 500 sobre el desplazamiento. Pero ¿cuánto se desplazó? ¿Cuánto se comprimió? 3 centímetros. Recordemos que tenemos que trabajar en MKS, es decir, que esto sería 0,03 convirtiéndolo a metros. No se nos olvide esta parte porque no podemos estar combinando unidades. Finalmente de acá vamos a tener que K es igual a 166.666,67. Pero acá sí debemos colocar las unidades, que serían newtons sobre metros. Recordemos que estas son las unidades de la constante del resorte. Ya teniendo el valor de la constante del resorte, ¿qué nos queda por allá? ¿Cuánto se va a comprimir este ascensor, este resorte, cuando el ascensor está vacío? Es decir, cuando su masa solamente es de 150 kilogramos. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Tendríamos que reemplazar este valor para poder hallar esto. Entonces acá simplemente vamos a tratar de hallar este valor de X. ¿Cómo se halla? Simplemente sabemos que masa por aceleración es igual a K por X nuevamente. Entonces la masa, ¿cuánto es la masa? Ya sabemos que la masa es 150. Sabemos que la aceleración, en este caso la gravedad, es 9,8. Y esto es igual a la constante del resorte, que es 166.666,67. Y X, que es lo que tratamos de hallar. Pasamos este valor a dividir y nos quedaría que X es igual a 150 por 9,8 dividido 166.666,67. Y esto es igual a 150 por 9.8 dividido 166.666,67. Y esto nos da un valor de 8,81 por 10 a la menos 3. ¿Qué? Metros. Entonces ese sería el valor. Lo ideal acá es colocar estos valores en términos un poco más precisos, así tengamos que cambiar de unidades. Y en este caso lo que haríamos sería decir que esta compresión del resorte nos daría aproximadamente 9 milímetros. 9 milímetros, que sería este valor, y de esa manera hemos resuelto nuestro ejercicio. Entonces espero pues que lo practiquen, esperen el próximo video para resolver otra clase de problemas ya donde tengamos que utilizar las ecuaciones de posición, de velocidad y de desplazamiento. Y muchas gracias por ver el video, espero vean mis próximos videos. Muchas gracias.